Vamos a arrancar este abierto. Decíamos a las 8, que ha ido tres cuestiones que marcan este inicio de semana y van a marcar seguramente el resto de la semana. Son dos manifestaciones, la de Valencia por la Dana, la de Sevilla por los cribados y una reunión. Estamos a la espera de que se produzca esa reunión a las 10 de la mañana en Perpiñá entre la cúpula de Junts para decidir en qué se traduce esa ruptura, si finalmente se acuerda esa ruptura con el gobierno y qué dice después la militancia, qué dicen las bases a partir de la decisión que tome esa cúpula de Junts en la reunión de Perpiñá. De todo ello vamos a hablar, pero vamos a empezar por la Dana porque es lo que va a marcar sobre todo esta semana. Recuerden, el miércoles se va a cumplir ese primer aniversario de la Dana en Valencia. Les contaba ya antes, va a haber una programación especial aquí en la SER que, bueno, ya ha empezado este fin de semana con información, con reportajes, pero mañana Aimar va a hacer hora 25 ya desde Valencia y nosotros vamos a estar el miércoles por la mañana en una edición especial del Hoy por Hoy desde el Teatro de la Rambleta, también para conmemorar ese aniversario y para estar sobre todo con los valencianos y con las valencianas que un año después siguen sin saber exactamente qué es lo que hizo su presidente en las horas más críticas de la Dana. Cuando en Valencia se ahogaba la gente, cuando la gente no sabía qué hacer, cuando pedían ayuda de manera desesperada, el presidente de la Generalitat no sabemos, bueno, vamos sabiendo poco a poco lo que dice que hizo, pero tampoco porque lo diga él directamente, sino porque se va sabiendo y él tampoco lo desmiente. Y ahora lo último es ese paseo hasta el parking acompañando a la periodista que comía con él en el Ventorro ese día. Ahora iremos con todo eso. Lo primero, la manifestación del sábado. President a Picassent, miles de personas exigiendo no solo la dimisión, sino el ingreso a prisión del presidente de la Generalitat por su gestión de la catástrofe de la Dana. Las víctimas ya le han pedido, de hecho, que ni siquiera se presente, que no vaya. Le piden, por favor, que no vaya al funeral de Estado que está previsto para el miércoles por la tarde, porque las asociaciones de víctimas le sitúan como el principal responsable de la gestión de la Dana, de la que un año después seguimos, como les decía, conociendo detalles de lo que pasó en esas horas críticas, hechos que hasta ahora la Generalitat había omitido, no había contado. Radio Valencia, Ana Durán, buen día. Hola, buen día. Y el último de esos detalles es ese que mencionaba yo ahora, que adelantó el diario Levante este fin de semana y que tanto Maribel Vilaplana como la Generalitat, los entornos de la Generalitat y de Maribel Vilaplana han confirmado, y es que después de la larga comida en el Ventorro, Mazón acompañó a la periodista al parking donde aparcó el coche. Es un trayecto que nunca había mencionado el presidente y que se produjo en ese rato en el que Mazón no cogía el teléfono. No constan ni que recibiera ni que él hiciera llamadas telefónicas, y era cuando las víctimas empezaban a morir ahogadas. Sí, así es. Ahora sabemos que Mazón, como decías, acompañó a Vilaplana al parking. La periodista, por cierto, no mencionó esto en su carta abierta publicada hace unas semanas, y hasta ahora Mazón había sostenido que del Ventorro se fue directamente al Palau de la Generalitat a trabajar. De hecho, en una entrevista que se publicó con motivo del 9 de octubre, así que hace poquito más de 2 semanas, detallaba Mazón hasta el recorrido desde el Ventorro hasta el Palau de la Generalitat. Pues de la calle Bonaire se pasa a la calle de la Paz, de la calle de la Paz se pasa a la Plaza de la Reina, de la Plaza de la Reina se cruza a la calle Miguelete, luego se llega a la Plaza de la Virgen, luego se llega a la calle Caballeros y luego se llega al Palau de la Generalitat. Pero se le olvidó mencionar ese detalle de haber ido hasta el parking cuando se estaban viviendo, como decías, las peores horas de la tragedia. Un caso parecido a cuando afirmó que había llegado al CECOPI a partir de las 7 de la tarde y luego la versión de la Generalitat cambió y dijeron eso de las 8:28. Otra ida y venida más en las versiones del presidente sobre lo que ocurrió en esas horas críticas en las que murieron 229 personas. Y en su recuerdo y exigiendo la dimisión del presidente, volvieron a salir a la calle en Valencia este sábado más de 50.000 personas que siguen pidiendo que Mazón, además, no vaya al funeral. No quieren las víctimas compartir espacio con quien consideran el máximo responsable de todo lo que pasó aquel 29 de octubre. Ana, gracias. A vosotros. Hay una información que amplía de alguna forma esto que ya publicó el diario Levante este fin de semana, lo publica el diario.es, que habla de un segundo testigo presencial que confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 8 de la tarde. Recordemos que esa fotografía fija que distribuyó la Generalitat de la llegada de Mazón al CECOPI era de las 8:28. Bueno, pues hay un segundo testigo que sitúa a Mazón llegando al Palau de la Generalitat a las 8 de la tarde y cambiado de ropa. Es decir, él fue a la comida en el Ventorro con traje y corbata y ya volvió a la Generalitat, según este testigo, con ese jersey amarillo y esa camisa que le vimos ya en la entrada en el CECOPI.
Y claro, a medida, Antón, que vamos conociendo, que tampoco sabemos si esa es la verdad definitiva, porque claro, se van mudando las versiones, van cambiando las versiones en función de lo que se va publicando, de las investigaciones periodísticas, y a partir de aquí la Generalitat va confirmando, tampoco él, porque lo va confirmando el entorno, y estamos en el mismo limbo, en ese espacio de tiempo en el que seguimos sin tener un relato coherente y con pruebas de lo que pasó. Pero en cambio sí hay algunas certezas que ya tenemos, ¿no? La primera, decías, no sabemos si será la última versión. Seguro que no. Eso seguro. Seguro que va a haber más versiones. No sabemos dónde estaba, pero sí sabemos dónde no estaba. Entonces sabemos que no estuvo. Que en el momento más importante de su trayectoria como presidente y en el momento más importante de la vida de muchos valencianos, el presidente de la Generalitat Valenciana no estaba. No estaba donde tenía que estar. Asumiendo la responsabilidad, liderando la gestión y tomando decisiones. Y ya está. Es que es así de sencillo. Es que, oiga, usted no estaba donde tenía que estar. O sea, la conferencia ideográfica, Pedro Sánchez, me avisaron, no me avisaron, es que es igual, usted no estaba. Y no solo no estaba, sino que además ni siquiera, en varias de las ocasiones, ni cogía el teléfono. Entonces esa primera cuestión está resuelta. Y la segunda cuestión, ¿por qué sigue usted ahí? Bueno, pues es perfectamente inexplicable. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar, porque el Partido Popular tiene que elegir entre mantenerle a usted o ir a unas elecciones en las que podría perder el gobierno, y prefiere mantenerle a usted. Usted tenía una oportunidad que era la reconstrucción, pero es que tampoco la ha sabido aprovechar. O sea, estas semanas, si está saliendo información, estamos oyendo a las víctimas de hace un año, contándonos cómo la normalidad está lejos de haberse recuperado, cómo sigue habiendo niños en barracones, cómo las obras van retrasadas, los ascensores que siguen bloqueados, una reconstrucción que la Generalitat me da la sensación de que está tramitando como si fuera un expediente administrativo más. Pues decía, creo que era ayer El País el que titulaba después de la Dana, la burocracia. Y que la gente se asfixia rodeada de burocracia frente a una administración que tramita esto, pues no sé, como si fuera un expediente de ayudas a la tala de especies peligrosas o subvenciones, no sé, para cambiar el coche a gasoil por un coche eléctrico. Y no se trata de eso. Hoy se publica una encuesta de GAT3 donde la mayoría de los votantes del PP le piden que dimita. La mayoría de los votantes del PP. Sí, va en la línea de la que dimos aquí nosotros de 40 dB. Va en la misma línea. Exactamente igual. Es que da igual la empresa que cojas, de la línea editorial que cojas, del medio que cojas. Y da igual lo que Mazón nos diga, porque ya nada va a cambiar el convencimiento, la certeza de que no puede explicar dónde estaba, porque sencillamente es inexplicable. Cristina. Fijaos que esta semana se ha estado hablando mucho de un superdomingo electoral, ¿no? De acumular varias elecciones autonómicas que, bueno, que no eran tal. Yo creo que ahí se exageró con esto del superdomingo, porque hay territorios que no tienen ninguna intención de ir a elecciones, salvo Extremadura. Y en todo caso, vamos a ver qué pasa también mañana con los presupuestos extremeños, porque a lo mejor de repente también nos desayunamos con una convocatoria electoral en Extremadura. Pero, en fin, fijaros, yo puedo entender que en aquel momento, que yo creo que Mazón debiera haber dimitido, pero puedo entender en aquel momento que quizá lo más inconveniente era abrir un proceso de elección de un nuevo presidente que hubiera requerido de una nueva negociación con Vox, o de ir a elecciones cuando las urgencias eran otras. Tenías una provincia destrozada, había que tomar muchísimas decisiones para paliar los destrozos materiales y humanos de la Dana, y puedo entender que no metas en ese momento a la Comunidad Valenciana en unas elecciones. Pero quizá ya es el momento de planteárselo. Pues vamos a un superdomingo quizá que digan, bueno, ya se ha iniciado, se supone, el proceso de reconstrucción. Hay acusaciones cruzadas entre una administración y otra de que no han ofrecido los gastos, los presupuestos y las partidas comprometidas. Hay una guerra entre la administración central y la administración autonómica, una guerra de cifras sobre quién realmente está ayudando y quién no. Bueno, en fin. Quizás sí sería el momento ahora de plantearse un calendario electoral en Valencia, ya con la reconstrucción en marcha, porque es verdad que la situación es insostenible. Mazón, en su foro interno, sigue confiando en ser el candidato. Bueno, lo dijo en una de las entrevistas que dio a uno de los medios. Sí, y además de manejar datos que le daría una mayoría absoluta de nuevo junto con Vox. A mí me consta mucha gente, no de Madrid, sino del entorno del PP valenciano,
que creen que con Mazón no pueden ir a unas nuevas elecciones de ninguna de las maneras. Pero quizá una manera de desbloquear la situación sería ir a elecciones, además con la particularidad de que Valencia no tendría que volver a ir a elecciones en mayo del 27, porque ya tiene un calendario electoral propio, o sea, podría cubrir los 4 años de legislatura. Déjame un momento, que ahora voy contigo, Carlos, pero como ha hecho referencia antes Antón a lo que dice Mazón, es que Mazón ha respondido después de que hubiéramos conocido la última versión de lo que hizo en las horas en la que se estaba inundando y estaban muriendo valencianos, esta última versión del parking. Hubo una comparecencia, una intervención, un acto de partido del presidente del gobierno y se refirió a Mazón de esta manera. La gestión que hizo la Comunitat Valenciana de la Dana fue negligente, pero que el apoyo que está prestando Feijóo y Abascal a Mazón, que continúa como presidente de la Generalitat Valenciana, es indecente. ¡Es indecente! Ponía a escuchar esto porque ha habido respuesta de Mazón, ya solo que hacía referencia a Antón. En redes sociales hay un tuit de Carlos Mazón que dice: señor presidente del gobierno, sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la EMET, que han quedado acreditados y que dependen del gobierno de España. Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia para tapar los escándalos de corrupción. Lo miserable es no dar ayudas a 34.000 familias, ya no tiene excusas para no colaborar en la reconstrucción, ya no tiene excusas para seguir con el abandono al que tiene sometidos a los valencianos. Saludos. Esta es la respuesta de Carlos Mazón. Carlos. Bueno, yo creo que aquí hay dos planos diferenciados, aunque haya vasos comunicantes entre ellos. Uno en el plano personal del señor Mazón y otros en el plano político. En el plano personal, ahí me cuesta mucho creer que alguien que tenga cierta dignidad continúe en el cargo cuando ni siquiera puede salir a la calle y miles de personas le están reclamando que dimita y miles de personas le están diciendo que es un asesino. A mí me parece que la política no es esto, que si cuando tú notas que en la calle hay un movimiento contra tu comportamiento en el ámbito personal, porque realmente hay tantas mentiras, estamos ante un político que es un mentiroso compulsivo, que es decir, que no es capaz de decir su agenda pública, es decir, que es lo mínimo que se puede exigir a un político. En el plano personal me parece verdaderamente increíble que continúe en el cargo, pero luego en el plano político hay dos aspectos muy destacables. Primero, la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana se podía garantizar perfectamente después de la Dana, con acuerdos con el Partido Socialista, digamos, creando un clima de entendimiento para la reconstrucción, que era el objetivo fundamental. Y luego en la parte que corresponde al señor Feijóo y a los propios diputados del Partido Popular en el Parlamento Valenciano. Me parece increíble que continúen apoyando al señor Mazón. Es decir, ya no es solamente la cuestión personal, es la cuestión política. ¿Cómo es posible que diputados voten al señor Mazón para continuar en el cargo? Ya no, el señor Mazón es perfectamente prescindible. Pero te diré más, Carlos, cuando además les ha dejado a ellos en evidencia. O sea, Mazón ha dejado a Feijóo en evidencia. Cuando Feijóo dijo aquello, yo estuve informado en tiempo y hora y en todo momento de lo que estaba haciendo Mazón. Y se ha demostrado que es mentira. Efectivamente, y eso tiene que pasar factura. El ABC de la democracia es que los que gobiernan tienen que rendir cuentas a todos los ciudadanos. Y si no eres capaz de rendir cuentas con algo tan sencillo como es presentar una agenda de lo que hiciste entre las 2:30 de la tarde y las 8 y pico de la tarde, pues la verdad que es que tienes que irte a casa, no hay otra solución. La pregunta es: ¿por qué no se presenta esa agenda? Y la respuesta solo puede ser una: porque es inexplicable esa agenda. Claro. Porque no tienes manera de defender lo que hiciste. Primero, porque evidencia que no estuviste donde tenías que estar, y segundo, que además de no estar donde no tenías que estar, donde estabas no deberías haber estado nunca. Entonces, claro, te sitúa en una situación completamente... Y que has mentido, y la tercera cuestión, ¿sí? Y que has mentido además. Pero aquí yo creo que el Partido Popular también tiene que asumir una dosis de responsabilidad importante. O sea, en esta estrategia que Mazón continúa de socializar la culpa, ¿no? O sea, el Partido Popular, siempre que se enfrenta a una gestión de crisis, hace lo mismo, que es socializa la culpa para que al final entremos en esta dinámica de, bueno, todos fuimos un poco culpables. Todo el mundo falló. Sí, todo el mundo. El sistema falló. No fallaron ellos, falló el sistema. La Dana, el sistema falló. Los incendios, el sistema falló. Las mamografías, fue el sistema. Es el sistema, es el contexto, es el mundo, es el gobierno central. Siempre la socialización de la responsabilidad. Para socializar la culpa y que al final todos seamos responsables de decisiones que tienen responsables muy claros. Y vemos ahora en el tuit de Mazón, seguimos todavía con la evidencia de mantener la mentira. Ahora ahí seguimos con la Confederación Hidrográfica y seguimos con la EMET. Da igual que haya una investigación judicial que va poniendo las cosas en su sitio. Esa es una estrategia que el Partido Popular, os recuerdo, llevó hasta Europa.
Sí. Es que se nos olvida esto. O sea, es que el Partido Popular cogió esa estrategia basada en la mentira y la llevó hasta Europa. Bueno, puso en peligro el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta. Simplemente para defender a un personaje como Carlos Mazón, que con independencia de lo que puedas opinar de lo que hizo el gobierno central o no, es evidente que la Generalitat de Valencia y el presidente tienen una responsabilidad incuestionable, no solo por los errores que se cometieron, sino sobre todo por incomparecencia. Oiga, a usted le contrataron, a usted le votaron para hacer un trabajo que usted no hizo. Y ya está, fin de la historia. La EMED, la conferencia. Si hubiera habido los avisos famosos, que los hubo, pero si hubiera, ¿dónde habría estado usted? Por donde estaba, exactamente igual. Porque lo demuestra. O a las 7 de la tarde, cuando se va dando el paseíto, no sabía nada todavía. Estábamos hablando de el Partido Popular sujetando y manteniendo todavía a Carlos Mazón después de las no explicaciones de lo que pasó esa tarde de La Dana, con la última información que conocemos, la hemos conocido este fin de semana, ese trayecto que hasta ahora desconocíamos del presidente de la Generalitat junto con la periodista con la que había comido en el Ventorro hasta el parking donde ella tenía el coche aparcado. Cristina. Está contrastado que durante ese almuerzo recibió reiteradas llamadas y que, sabiendo que el estado de alerta respecto a La Dana había elevado a nivel rojo, algo debería haber el presidente de la Generalitat haber interpretado de esa situación de emergencia total que había en la comunidad. Ha demostrado la jueza de Catarroja que la alarma, que además depende exclusivamente del gobierno de la Comunidad Valenciana, se mandó tarde, se mandó mal, de que no atendió a las reiteradas llamadas telefónicas. Y recordar que la Audiencia Provincial de Valencia le ha obligado a la jueza, que la jueza no quería llamar a declarar como testigo a la periodista Vilaplana, y que la Audiencia Provincial de Valencia le ha dicho que vaya a declarar, lo que pueda acabar estrechando el cerco en torno a Mazón, que yo no me extrañaría que finalmente la jueza de Catarroja acabara elevando un suplicatorio al TSJ valenciano para la imputación de Mazón, al que le ha sugerido que vaya a declarar voluntariamente si quiere, cosa que no va a hacer. Entonces yo creo que la gestión de la Comunidad Valenciana en lo que le tocó efectivamente dejó mucho que desear, y hemos conocido además episodios de cómo, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Valencia estuvo reclamando que se enviara la alerta cuanto antes porque se estaba perdiendo un tiempo precioso que luego fue sobre todo en vidas humanas. A mí ya me lo habéis oído decir en estos micrófonos. Si la gestión que realiza una comunidad en una situación de emergencia y tan dramática es mala, a mí me inquieta mucho que no haya un gobierno central que tome los mandos. Y hay antecedentes, ¿eh? Yo quiero recordar que en octubre del 2020 el gobierno decretó el estado de alarma en la Comunidad de Madrid cuando Isabel Díaz Ayuso se negó al cierre perimetral de la comunidad ante el puente del 12 de octubre. Es decir, el gobierno tiene instrumentos, y estaba allí la delegada del gobierno, para decir la gestión es nefasta, habrá que hacer algo. Yo sí echo de menos, digamos, ese colchón de seguridad como ciudadana, que si la presidenta de mi comunidad hace ante una situación de emergencia una gestión nefasta, o que considere el gobierno central que es una gestión nefasta, no haya un instrumento, que lo hay, porque se ha demostrado en otras ocasiones, para decir hay que tomar el mando y pedir un estado de alerta. Un instrumento llevado después a los tribunales. Sí, Ángels, bien. Claro, sí, claro, bien llevado. Es que recordemos que en este país se llevó a los tribunales el cierre. Pero tú en ese momento, es verdad, determinas que la situación tiene tal gravedad que no lo puedes dejar en manos de una administración que lo que estaba demostrando en una cierta ineptitud de una alerta que llega a las 8:10 de la tarde, cuando ya en la mayoría de las radios estaba la gente llamando, diciendo que estaba en los tejados de su casa, de su automóvil, o que estaba atrapado, vete a saber dónde, cuando ya se sabía que había una situación insostenible. Por eso sí, yo sinceramente sí eché de menos que la delegada del gobierno puede pedir el estado, puede reclamar al gobierno el estado de alerta, no diera ese paso. Carlos, después me contigo. Que este es un debate eterno que no vamos a solucionar, y con eso no eximo de responsabilidad en absoluto a Mazón, que además estoy convencida de que va a acabar en los tribunales. Muy brevemente, el disponer de un instrumento legal no garantiza su eficacia. Es decir, pensar que simplemente con publicar en el Boletín Oficial del Estado o en cualquier otro boletín la declaración del estado de
de emergencia, en la Comunidad Valenciana no hubiera garantido su eficacia en unos momentos en que era fundamental el tiempo, precisamente porque los funcionarios que estaban al frente del CECOPI, que estaban al frente del CECOPI, precisamente por eso, eran de la Comunidad Valenciana y son los que tenían que tomar la decisión. Es decir, no se trata de poner leyes. En este país pensamos siempre que con cambiar las leyes cambiamos la realidad. La realidad es que los funcionarios, que son los que toman decisiones, no hicieron absolutamente nada. Incluso la consejera se atrevía a decir en las declaraciones que se han publicado en algunas imágenes diciendo: yo no quiero hablar, que me da pereza hablar con el presidente de la Confederación Hidrográfica de Fucar. Pero que decir, aplicar un 155 inmediato no funciona. En ese momento... ¿Cómo ¿por qué no va a funcionar? Porque quien toma la decisión... ¿Por qué no va a funcionar? Iba a tomar la gestión del gobierno central. Porque quienes toman las decisiones al final, en el día a día, en el minuto a minuto... Pero coordinados por el gobierno central, Carlos. No, pero que eso se tarda tiempo. Que no podría es simplemente... haber dicho, se manda la alarma ya. No, en absoluto. En absoluto podría haber hecho, porque tiene que ser una decisión compartida con la Comunidad Valenciana. No. Se puede pedir el estado de alarma, lo puede pedir la comunidad, la delegada del gobierno y el gobierno. Pero es un procedimiento lento. Y lo tomas por la vía de urgencia, una situación de emergencia. Antón. No existe la declaración preventiva ni la intervención preventiva del 155. Ni siquiera la petición que dice Cristina de estado de alarma, eso llevaría horas. Claro. Horas. Y aquí estamos hablando de... No, llevaría bastantes más horas. Y por supuesto lo que apunta Carlos, es decir, manda al gobierno... ¿Y quién va allí a tomar las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué hacemos? ¿Qué se trata? ¿De reemplazar a la comunidad y a la Generalitat por la delegada del gobierno? Y que sea la delegada del gobierno quien tome las decisiones. ¿Con qué conocimiento? ¿Que conoce la delegada del gobierno cómo funciona la administración valenciana? Lo dudo. No creo que tenga ni cómo está la cadena de mando, ni cómo son las competencias, ni a quién corresponde qué. Es decir, si algo han demostrado la gestión de crisis es que este tipo de intervenciones desde arriba normalmente es aún más catastrófica. Porque a la situación catastrófica se suma la descoordinación masiva. Y el mandar gente, colocar gente en sitios de responsabilidad sin saber exactamente qué es lo que están gestionando, sin tener el conocimiento ni la información. Y pues yo simplemente quiero recordar aquí un dato. ¿A qué hora estaba la UME camino de Valencia? Es que esa es la cuestión. ¿Se activaron los recursos del gobierno central? Sí. A toda velocidad. Es decir, cuando todavía, en esas horas vitales de las que habla Cristina, la UME ya estaba entrando en Valencia. O sea que no creo que esa sea la cuestión. Hombre, hubiera servido con lanzar la alerta unas horas antes. Eso hubiera salvado vidas. Unas horas antes, simplemente lanzar la alerta en forma y contenido también unas horas antes. Tampoco había que hacer un grandísimo despliegue. Para reemplazar a la Generalitat, eso llega la delegada del gobierno y dice, aquí mando yo. Es que esto no funciona así. Claro. Y el conocimiento y la decisión de tomar la alerta corresponde a los técnicos, que son los que trasladan esa visión a los responsables políticos, que eran los que estaban allí, fueron los que decidieron no mandar la alerta. Pero trasladar, no, es que tenía que haber venido alguien... la responsabilidad no es política, sino de los técnicos, estás diciendo. No manipulas mis palabras. He dicho que el conocimiento es de los técnicos y que la decisión es de los responsables políticos. Si quieres te lo vuelvo a repetir. El conocimiento es de los técnicos y la decisión es de los responsables políticos. Y hombre, para no querer diluir la responsabilidad, parece que es lo que estamos consiguiendo, porque empezamos hablando de Carlos Mazón y ahora estamos hablando aquí de la posibilidad fantasma de que se hubiera tomado la decisión de suspender las competencias de la Generalitat. Veríamos sobre qué base legal y en qué tiempo, en plena alarma, en plena situación catastrófica. Cierro contigo, Carlos, contigo. Además, imagínate en ese escenario en el que el gobierno publica en el BOE la declaración del estado de emergencia en la Comunidad Valenciana. Imagínate el caos que habría en el CECOPI. Es decir, ¿quién manda en ese momento? ¿Quién manda en ese momento las decisiones? Es que es un procedimiento lento. Es decir, la propia UME, el director, el general de la UME, ha dicho que cuando ellos llegaron, por la noche se encontraron que es que el despliegue es lento, porque aquello estaba Pero hecho, si es que hubiera bastado, Carlos, con acelerar unas horas esa alerta. Si no se habla de mandar... O sea, la alarma no se emitió por culpa del gobierno central. Es lo que estás diciendo, ¿no? La alarma no se emitió por culpa del gobierno central. La alerta. Yo creo, y ahí yo creo que decimos todos... la gestión en ese momento era de la Generalitat Valenciana. El responsable de la gestión era el presidente de la Generalitat Valenciana, que estaba en una comida. También hubieran podido ir sus consejeros al ventorro y sacarlo por la oreja. Era otra posibilidad. Si todo el mundo sabía dónde estaba el presidente de la Generalitat, porque damos por hecho que todo el mundo sabía dónde estaba el presidente de la Generalitat, digo de su entorno, también podrían haber ido y sacarlo por la oreja y decir, usted, en lugar de estar aquí, lo que tiene que hacer es estar en el CECOPI. Nadie hizo eso. La gestión
de aquel momento, de aquella tarde, corresponde a la Generalitat Valenciana. ¿Y qué hubiera pasado si el gobierno hubiera decidido tomar el mando, que yo también pienso que no es tan automático? Yo creo que hubiera sido infinitamente más caótico de lo que ya fue. Entonces, yo creo que difícil, no, pero yo creo que no se puede quitar el foco, yo creo que no se puede quitar el foco del responsable, y hay un responsable que se llama Carlos Mazón.